Y algo que usted encuentra en la Biblia, tú nunca viste a Juan tirándole a Jesús. No. Nunca viste a Ezequiel tirándole a Isaías. Nunca viste a Elías tirándole a Eliseo. Porque el que sabe quién lo llamó no pierde su tiempo con tiradera. Y es lo que muchos de hoy en la actualidad no entienden. Estamos atacando cosas que deberíamos de atacar nuestro interior. ¿Qué dice el interior? Porque a veces el que lanza piedra está más contaminado que aquel que le estamos lanzando piedra. Y Juan el Bautista demostró esto aquí porque él veía que había una generación de víboras. Leían la Biblia, la escudriñaban, sentían porque eran sensoriales. Estaban ahí, veían a Dios con los predicadores. Pero llegó el momento, manita, de enfrentarse con un hombre de intimidad. Porque en este tiempo hay más escriba que profeta. ¿Qué es un escriba? Es aquel que te va a hablar de lo que está aquí, de lo que él escribe. El profeta te va a revelar de lo que nadie ha visto. Él te va a decir que aquel que tú lo ves predicar, está bien, es un hombre de Dios, sí, pero el tipo está mal, según me dice el cielo. Aunque tenga la agenda full, ha viajado a todos los países, en el cielo no se sabe de él. Él sigue trabajando, pero hace rato que Dios lo despidió. My God, hay muchos empleados hoy que proyectan, te hablan de Cristo, pero están despedidos, manita. Ya en el reino no se habla de ellos. Ya no son voz de Dios. Incluso Juan dice, yo no soy el Cristo. Tomaré esta connotación. Él dice, no soy el Cristo. En este tiempo muchos te presentan esa característica. ¿En qué sentido? Ellos son los dueños del evangelio. Ellos son los dueños de los altares. Juan desde que entró dijo, yo no soy. Yo simplemente preparo el camino. Él es la voz. Yo estoy ahí como boca de Dios, pero Él es la voz. Él es el que cambia. Yo no soy el que transforma. Yo sé que llegará mi turno, lo estoy preparando, pero sé que cuando Él venga, lo que ustedes no han visto en mí, lo van a ver en Él. Lo que ustedes dicen que quién es, ese es Él, el Cristo del cual yo le estoy hablando. Yo simplemente soy el que prepara el camino. Y sabe, anoche llegué a la conclusión que decía que por causa de las malas acciones de muchos cristianos, van a haber inconversos que no van a querer creer en Jesús. Y es por causa de los mismos escogidos. ¿Por qué? Por el mal testimonio que le están proyectando el evangelio. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que yo trataré de imitar al mundo para poder arrasar una gran multitud de gente? No, entonces la Biblia no tiene ningún poder para hacer que todo aquel que esté allá venga y sea transformado. Porque Jesús lo dijo con claridad, yo no tengo que imitar al mundo. No imiten al mundo. El mejor secreto está que el mundo imite que hay una transformación en ti. Diga, yo quiero lo que Él tiene. Necesito lo que Él tiene, porque el mundo va a ver que hay algo diferente en ti. Necesita ese mismo Cristo que tú predicas. Aparte, cuando Juan está en el desierto, si tú te fijas bien, Juan le prepara el camino a Jesús. Siento a papi. Juan bautiza a Jesús, y la humildad que proyecta a Jesús es lo que a mí me sorprende. Porque Jesús le dice a él, bautízame, y Juan dice, no, yo quiero que tú me bautices a mí. Porque el que sabe que es voz de Dios, a pesar de todo, no importa si tú estás en el nivel superior, la humildad tiene que ser lo primordial. Y hay grandes hombres de Dios hoy que te hablan y que son voces, pero no tienen la humildad. Hacen ruido. Están en los eventos, están en los escenarios, pero en vez de hablarte en una voz que tú digas, ahí está Dios, sale el orgullo, la altanería, la prepotencia. Y algo que un pastor hablaba en una ocasión, él viajó hacia África a predicar. Allá se muere la esposa de él en África. Y él viaja hacia los Estados Unidos. Y él, cuando ya cumple su misión allá, llamó al concilio a todos los líderes, a sus hijos. Y mientras está en el vuelo, en el barco, la historia dice que él está emocionado porque él ve a lo lejos en el muelle que hay una multitud con pancartas y él piensa que es a él que lo están esperando. Cuando él llega al lugar, dice, gracias Señor, porque a pesar de que mi esposa murió allá, me están esperando de una forma muy honrada. Cuando el hombre llega, se apea el grupo de la primera clase. La segunda clase, él está en la tercera clase. Cuando baja, la historia dice que no aparece nadie en el muelle. Él se apea él solo. Y él le dice a Dios, Señor, pero ¿y dónde están la gente que estaban aquí? ¿No me estaban esperando a mí? Dios le dice a él, no te estaban esperando. Él le dice, Señor, pero yo te he servido todos estos años y mira cómo tú me has pagado a mí. Nadie me ha recibido, ni mis hijos, ni los líderes, ni el concilio, ni nadie me ha recibido. Y Dios le dice a él, siéntate en aquel banco. ¿Quién te envió a África? Yo. ¿Quién pagó todo el vuelo para que tú estés en África? Yo.
tú tienes que alegrarte que yo te haya recibido, porque tú estás esperando aplauso aquí en la tierra, pero tu recompensa está en el cielo. La gran mayoría sin esto no viven. Y lo que Jesús le enseñó a los discípulos cuando iba a cruzar al otro lado fue: dejó un grupo de aquel lado y se fueron ellos al otro lado. Es decir, revelando que en este nivel tú no vas a necesitar aplauso. Ahora tú vas a tener que depender de Dios. El que es voz de Dios no depende de evento. Te cierran la puerta, no importa. Tú sabes que si te la cierran adentro, hay almas que se están perdiendo, que hay que predicar el evangelio. Cuando tú entiendes que tú eres un Micaías, tú no vas a caber en todos los escenarios. No. Porque algo que tú tocabas ahorita era que todos repiten la misma voz. Y pasaba con Micaías. Todos le decían acá: sube, que Jehová te va a dar la victoria. Y acá, estando mal, pensaba que sí, voy a subir. Pero Josafat, como era un hombre de visión, digo: yo sé que todos son profetas y todos son hombres de Dios, pero necesito a alguien diferente. Necesito una voz que me hable de parte de Dios. Micaías sube y lo confronta. Y acá dice: ve, que cada vez que él habla, siempre me ofende. El problema de la gran multitud de este tiempo es que ellos están mal y quieren que le hablen del bien. Ellos quieren que le hablen de bendición, pero tienen un corazón que tiene un problema demasiado inmenso. Hablan de santidad, pero no la proyectan. Y aquí es que entro en mayor discrepancia con un grupo que se ha levantado en la actualidad. El evangelio no es simplemente bulla. El evangelio tiene ciertos requisitos que hay que cumplirlo. Por eso he dicho que cuando Cristo venga, lo primero que Cristo debe de llamar la atención en el reino es a nosotros, los predicadores. ¿Qué estamos enseñando en los altares? ¿Qué le estamos diciendo a la multitud? ¿Somos voz de Dios o somos Dios en la tierra? ¿O somos los representantes de Dios, que a mí nadie me quita? No. Dios nos va a llamar la atención a nosotros, porque de nosotros es que está dependiendo toda esa gente que están ahí. ¿Qué le estamos enseñando? Le estamos proyectando a Cristo. Juan venía siendo el portavoz. Yo soy un portavoz de Dios. Yo no voy a hablar de mí. Si usted quiere, no me invite. Yo voy a hablar de Cristo. Si usted no quiere escuchar a este Cristo, quítelo. Pero yo le voy a hablar de Cristo, aunque tenga problemas con líderes en la tierra. Y se ha metido un término que yo ya he entrado en mucha discrepancia con muchas personas. Ya no está el racismo en la iglesia. Lo que está es el clasismo. Es un grupito. Si tú eres de mi banda, tú fluyes. Si tú no eres de mi banda, tú no fluyes. Los Juanes Bautistas no proyectan esto. Si hay miles de Juanes, gloria a Dios, porque todos van a hablar del mismo Dios. Sí. Pero en vez de hablar del mismo Dios, estamos hablando cada quien buscando su beneficio. Si yo predico aquí, ¿cuándo hay que darme para yo predicar aquí? Y habían hombres en la Biblia que hasta pasaban hambre. Y el hombre más grande de la historia, Jesús, no tenía dónde recostar su cabeza, pero era el hombre ungido. Y te abro un paréntesis aquí para hacer una diferencia. ¿Tú crees que si ese nivel de gloria que proyectaba Jesús, todos estos hombres de la actualidad pudieran tener ese nivel? ¿Tú crees que tú pudieras saludarlo? Sin tener ese poder, mira cómo están. Imagínate que tengan ese nivel. Uno de los hombres que llegó a este país que a mí me marcó fue T.B. Joshua. El hombre llegó y la humildad que tenía fue lo que más marcó a este país. Porque aún siendo un hombre usado por Dios así, la humildad nunca la perdió. Y Jesús siempre le enseñaba esto a los discípulos. La humildad siempre tiene que estar manso y humilde, de corazón. Entonces siempre he dicho, para hablar de Cristo en esta parte hay que pensarlo bien. Porque probablemente que las acciones de Cristo te estén confrontando a ti mismo. Entonces decir, soy santo, soy cristiano. Por eso la palabra cristiano no le cabe a todo el mundo. Aunque se ha vuelto una moda. Sí, ya todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Hasta el que bebe es cristiano. Todos son cristianos. Pero ser cristiano hay que abrir el libro de los Hechos y saber qué es cristiano. Hechos te va a decir cómo vivió un cristiano. Cristiano es ser semejante a Jesucristo. ¿Viste tú a Jesús discutiendo con los fariseos? No, ellos lo buscaban a él. Porque qué boca de Dios no pierde su tiempo. Yo no tengo que atacarte a ti si Dios te está usando. Gloria a Dios y Dios te está usando a ti. Tengo que sentirme honrado porque sé que el Dios viviente está levantando más gente como yo. Que el día en que yo parta de esta tierra, quedaste tú. Quedaste tú. Entonces hay que darle continuidad al evangelio y no parar. Fíjate en algo que tomaste ahí. Hay una de las leyes que dice Moisés de parte de Dios. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Creo que esa es la ley más abolida en este tiempo. Porque no simplemente te la codicia, hasta te la escribe. Dios mío. Entonces cuando tú eres voz de Dios, tú sabes quién te habla. Y hoy en este tiempo incluso hay divorcio porque un día a uno se le ocurrió ser supuestamente voz de Dios, sacar a alguien de un matrimonio correcto para vincularlo con un matrimonio incorrecto.
Y tú tocabas algo ahorita, que cuando Jesús le habló a Mateo, le dijo, sígueme. Cuando el ser humano sabe que es Dios que le está hablando, aún Adán tuvo que ocultarse. Aleluya. Porque se sabe que es voz de Dios. Y hoy lo que estamos buscando es la grandeza. Pero cuando Dios te diga a ti, confronta al presidente de tu país. Señores, el presidente. Elías lo tuvo que hacer, Eliseo lo tuvo que hacer. Tuvo que confrontar a los reyes de aquella época, porque eran voz de Dios. Eran hombres que no tenían temor que lo expulsaran de cualquier lugar. Cuando tú eres voz de Dios, tú eres una amenaza en tu propia iglesia. Para más indisciplina que suelto. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, hasta tiembla la tierra, porque es un hombre de Dios. Y hoy somos todos voces, como decía ahorita. Todos somos voz de Dios. Todos estamos profetizando y hablando. Pero el secreto está en la esencia. ¿Qué es lo que se dice? Habló de Dios, sí, pero no hay esencia. Veo que Dios está haciendo, pero nunca ocurre el milagro. Y es la misma psicología que están metiendo en la actualidad, porque es manipulación. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Porque lo he visto en eventos, muchos han pasado vergüenza, porque cuando el Espíritu Santo ve que lo quieren manipular, él se va del evento. Aunque el líder esté complacido, bueno, se dio bueno el evento, pero él se lo dice, yo no estuve ahí. Todos se emocionaron, pero yo no estuve ahí. No hubo evidencia de que Dios estuvo en ese lugar. Y necesitamos volver a ese principio, porque hoy tenemos un evangelio muy barato, muy comercial. Un evangelio que no hay la esencia de tú poder decir, llevo un enfermo a la iglesia, y en vez de salir enfermo sale chismeando, criticando y haciendo de todo. ¿Por qué? Porque ya en la iglesia no está. Antes, cuando yo veía esto, y cierro con esto, antes de yo predicar, a mí me exigían varias cosas. Los pastores antiguos que están conectados, que saben. Para uno ser un buen predicador, tenía que ser un buen orador. Si tú no eres un hombre de oración, usted no podía predicar. Por más que usted tenga un buen léxico, eso no importa. Usted tiene que ser un buen orador. Hoy cualquiera que tiene una biblioteca es un predicador. Te manipulan y ya saben cómo moverse y ya saben lo que va a pasar. Y dicen, Dios va a mover hoy. Dios ahora tiene que adaptarse a nuestra costumbre. Y ya no hay hombres que se internen para buscar a Dios. No. Voy a durar 30 días sin evento para buscar a Dios. Un hombre que tenga 40 eventos en un mes, no me diga a mí que tiene momento para buscar a Dios. No se lo creo. No hay chance. Porque tú estás pendiente, tienes demasiado evento. Para tú buscar a Dios, internarte en un monte una semana con 40 eventos en un mes, es muy difícil. Y Jesús oraba en la noche, pero antes del tipo se preparó 40 días, pero donde llegaba los demonios corrían. En la actualidad se sienten familiarizados. Lo dije. Se sienten familiarizados. Llegan a los eventos y en vez de salir dicen, me siento en casa. Cuando Jesús llegaba decían, pero tú eres el Cristo. Jesús le decía, cállense. Yo sé que soy el Cristo, pero cállense. Los de hoy no sienten. Ya no hay manifestaciones. Son en pocos hombres que en los eventos pasa esto, porque la mayoría están familiarizados. Lo que pasa es